López Carvajal ha hecho un largo viaje para estar aquí desde Colombia, es de la Universidad del Tolima y nos va a presentar la siguiente ponencia. Se titula Análisis del cambio de tipo de cobertura en la microcuenca urbana Hato de la Virgen, ubicada en el municipio de Ibagué, Colombia. La presentación un poco más corta que el título, si puede ser. ¿Cómo dices? La presentación un poco más corta que el título y nos vamos a comer. Casi. Listo, Jaime López. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime López Carvajal. Soy docente de la Universidad del Tolima, una universidad de Colombia, y trabajo en la parte de procesamiento digital de imágenes, o lo que se conoce como teledetección o sensores remotos simplemente. A continuación les voy a presentar un proyecto, o sea, es un subproyecto que hace parte de un proyecto más grande que involucra el desarrollo de un plan de manejo socioambiental para una microcuenca ubicada en la parte urbana del municipio de Ibagué. No es Ibagué, sino Ibagué. Y este proyecto que yo desarrollé junto con una estudiante de ingeniería forestal se denomina Análisis del cambio de cobertura en la microcuenca urbana Hato de la Virgen del municipio de Ibagué. Es importante mencionar que esta presentación que yo hago acá la hago desde el punto de vista de un usuario, ¿sí? Porque hacia el futuro yo pienso, no sé, meterme más en la parte de desarrollo y de pronto hacer algunos aportes al proyecto de GBC que me parece bastante importante. El contenido de la presentación: vamos a hacer una breve introducción, vamos a hacer algunos conceptos importantes del cambio de tipo de cobertura. Vamos a delimitar el área de estudio, vamos a mencionar qué tipos de datos utilizamos, cuál fue la metodología que utilizamos. Finalmente vamos a destacar los resultados y la discusión y ya por último unas conclusiones. Entonces vemos que, como introducción, podemos decir que actualmente en todas partes del mundo se está presentando un auge, un crecimiento muy desmesurado en las áreas urbanas. Y esto ha conllevado ciertos problemas, es decir, esas áreas urbanas crecen a costa de los bosques, de los pastos, de las zonas verdes, y eso lo que está generando es un impacto al medio ambiente, ¿sí? Y esto genera una transformación del paisaje que el ciudadano común y corriente de pronto no percibe, pero que en el largo plazo él ve que como su entorno va variando y va reemplazando las zonas verdes por zonas de infraestructura. Entonces lo que se busca con este estudio es analizar qué tipos de cambios se presentaron en esa microcuenca y a partir de ese cambio ver qué tipos de medidas o qué tipo de proyectos se pueden implementar. ¿Para qué? Para recuperar esa zona verde o al menos tratar de mejorar el entorno en el cual vive esta gente. Entonces vemos que todos estos centros urbanos con su crecimiento empiezan a interconectarse y esa interconexión lo que produce es que se reduzcan las áreas riparias, se presente el corte o la discontinuidad de las zonas verdes, ¿sí? Y finalmente entonces no se tiene como un conocimiento muy claro de qué es lo que está pasando en ese espacio físico. Entonces lo que se necesita es conocer desde una perspectiva temporal y espacial, ver qué es lo que está pasando en ese espacio. Entonces, para este estudio nosotros trabajamos con imágenes no de satélites, sino fotografías aéreas a muy alta resolución de dos épocas diferentes, más o menos 19 años de lapso entre una época y la otra época, y a partir de allí nosotros extrajimos qué cambios se presentaron en cuanto a bosques, en cuanto a pastos y en la parte de infraestructura, y a partir de allí que sirva de base para plantear proyectos que sirvan para recuperar esa zona, esa microcuenca. Es importante decir que este proyecto en el cual les comento hace parte de una solicitud que hizo la misma comunidad que está asentada en esa microcuenca. Ellos radicaron un derecho de petición porque esa microcuenca prácticamente era un sitio básicamente de aguas negras, de depósito de escombros, de delincuencia, de drogadicción, etc. Entonces la comunidad que habita la microcuenca estableció un derecho de petición, ellos ganaron ese derecho de petición y por lo tanto el municipio tiene que ejecutar ciertas obras para recuperar ese espacio físico. Entonces de ahí nació esta propuesta y el diseño de un plan de manejo socioambiental para la microcuenca del Hato de la Virgen.
¿Y con miras a qué? A que este crecimiento se pueda seguir dando en la microcuenca, pero bajo el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces vemos acá el área de estudio de la microcuenca, vemos el mapa en negro, el límite de Colombia como tal, y lo que es en rojo es la provincia del departamento del Tolima, acá, aquí llaman comunidad, allá es departamento, y finalmente el área azul es el área completa del municipio de Ibagué. El proyecto se ubica entre las latitudes que vemos acá, entre 4.43 grados norte y 4.44 grados al norte, y la longitud es entre menos 75.20 grados al occidente y menos 75.16 al occidente. Esta área azul que ustedes ven acá, entonces aparece acá simplemente el área pues urbana, porque el municipio de Ibagué pues involucra mucha parte rural, y acá están delimitadas simplemente la parte urbana. Entonces vemos en la parte azul, es la correspondiente a la microcuenca Hato de la Virgen en la cual se centró este proyecto. Básicamente cubre 281.42 hectáreas y ocupa 2 comunas de esa área administrativa que es el municipio de Ibagué. Los datos fuentes que utilizamos, como yo les decía al principio, utilizamos primero 2 épocas, unas fotografías aéreas de 1984, aquí utilizamos simplemente 2 fotografías aéreas del 84, las cuales se fusionaron utilizando pues el software GBSIG. Estas presentan un formato estándar que son de 23 por 23 centímetros, no están presentadas acá completas, sino que se hizo un recorte sobre el área específica de la microcuenca. Esta resolución de estas imágenes es de 30 centímetros. Y la otra época que fue de 1900, bueno, ahí me equivoqué, es de 2003, no, perdón, del 2003. Estas son 6 fotografías, las cuales presentan una mejor resolución de 15 centímetros en el suelo, y ahí se encuentra delimitada el área de la microcuenca, ¿sí? Como ustedes pueden ver, una microcuenca un comportamiento muy lineal, una forma lineal, y se desplaza desde la parte este hacia la parte oeste. Y básicamente el cauce transcurre por donde se puede ver la parte oscura, o sea, el cauce nace acá y se desplaza por todo donde se encuentra la parte de vegetación y desemboca acá en otra microcuenca o en otro cauce que se denomina el río Chipalo. Estas fotografías no las facilitó la Secretaría de Planeación Municipal del municipio de Ibagué, las otras fueron adquiridas al Instituto Geográfico de Colombia, que es el Instituto IGAC, que significa Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y la metodología que utilizamos para hacer todo el procesamiento de la información, básicamente adquirimos unas planchas topográficas en escala 1 en 2000 al mismo instituto, las cuales se digitalizaron y nos sirvió para georreferenciar cada una de las fotografías y poderlas cruzar posteriormente la información para hacer la clasificación. Básicamente utilizamos un sistema de proyección coordenadas planas Gauss, origen Bogotá, 1975, y el código es el 21892 con un plano de proyección de 1240 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, una vez que se georreferenciaron las imágenes, se procedió a hacer la parte de la clasificación. Para la parte de la clasificación, nosotros, o sea, como usuarios tuvimos una dificultad utilizando el software GBSIG. No sé si fue que de pronto no tuvimos la suficiente paciencia para que el software nos entregara el resultado, porque prácticamente yo ponía a clasificar la imagen y se quedaba, o sea, prácticamente día y medio y el proceso y me tenía que suspender el proceso. Entonces, en esta parte tuvimos que acudir a un software que nos apoyó, que fue el software Multispec, simplemente para hacer la clasificación de la imagen como tal. Y utilizamos el método de máxima verosimilitud o maximum likelihood. En esta clasificación encontramos también este software Multispec, simplemente deja escoger un patrón de la clase de uso que se va a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar bosque, no deja utilizar diferentes fracciones de bosque, sino simplemente un área completa de bosque. Es una limitante de este software. Mientras que el GBSIG, por el contrario, si nos deja escoger diferentes áreas de bosque, diferentes formas, diferentes tamaños, etcétera, pero lastimosamente no nos entregó el resultado. De pronto hay algo pues, que de pronto debería hablar más adelante con los ingenieros de acá, qué podría haber pasado. No sé si de pronto sería de hardware, de instalación de la máquina virtual o no sé qué pasó.
En la parte de los pasos, prácticamente entonces tomamos los dos conjuntos de fotografías, los cuales se fusionaron en una sola fotografía, o sea, las dos fotografías de 1984 se fusionan, se hace la clasificación utilizando el software y los mismos 6 fotografías se fusionan, se genera una sola imagen y se hace la clasificación de esa imagen. Posteriormente se hace la comparación entre las dos imágenes, que ahí sí volvimos a retomar el software GBSIG, nos hizo la clasificación y también quiero comentarles pues una dificultad que tuvimos. En los computadores que yo utilicé, ordenadores como llaman acá, no me ejecutaba, no corría, ¿cierto? Entonces fui al departamento de sistemas de la universidad con los muchachos, pues, los ingenieros de sistemas, lo ejecutamos en diferentes equipos y en unos sí corría y en otros no corría. No sé a qué se puede decir eso. Sí, no sé si es instalación de la máquina virtual, de la versión del software, no sé, pero fue algo muy curioso, ¿sí? Entonces de allí ya sacamos los cambios de cobertura y a partir de los cambios de cobertura ya identificamos, valoramos los impactos o cuál fue lo más significativo que encontramos a partir de ese estudio. Entonces encontramos que las áreas sin cambio, es decir, lo que era infraestructura y sigue siendo infraestructura, o lo que es bosque y sigue siendo bosque, prácticamente fue un 40%. O sea, que es una microcuenca que ha sufrido un alto impacto, un alto cambio, porque prácticamente el 60% ha cambiado de uso, ¿sí? La infraestructura, es importante decir acá que la infraestructura yo tengo en cuenta condominios, tengo en cuenta las vías, tengo en cuenta las canchas, por ejemplo, de microfútbol o de fútbol. Tomo todo eso en cuenta como una sola clase. Yo sé que de pronto no es lo mejor, pero son clases más bien gruesas. Y en pastos lo mismo, ocupa un 10% de la microcuenca, es decir, que no cambiaron los pastos, y en los pastos pasó algo similar. O sea, en los pastos tuve en cuenta pastos manejados, pastos emalezados, y también de pronto canchas que presentan este tipo de cobertura. Y en la parte de bosques, que ocupa un 9%, no cambió, principalmente se encuentra en la ronda de protección del cauce. En bosques también tuve en cuenta la parte de rastrojos y la parte de parques que se encuentran también en esa microcuenca, ¿sí? O sea, no se encuentran directamente asociados al cauce, sino que son parques recreativos que presentan vegetación. En cuanto a las áreas con cambio, como yo les decía, prácticamente un 60% ha presentado un cambio, ¿sí? Entonces vemos que la infraestructura prácticamente me representa un 22.7%, ¿sí? Principalmente cambio a zonas verdes, es decir, infraestructura que antes de pronto no estaba, por ejemplo, eran rellenos o eran botaderos, prácticamente ya pasan a zonas verdes, lo que llamamos acá como zonas recreativas, ¿sí? La parte de pastos, entonces, ¿en qué cambió? La parte de pastos que se encontraba dentro de la microcuenca, el 21% pasó a infraestructura. Y en cuanto a la parte de bosques, el 14% cambió tanto a pasto, es decir, tumban los árboles y dejan la grama, el pasto, y también el otro 50% de ese 14% pasó a infraestructura. Vemos acá entonces la clasificación. Este es el mapa de la microcuenca, donde lo rojo me representa la infraestructura en el año 1984. Vemos que se aprecian dos áreas importantes ahí en la parte verde y amarilla que me representan bosque y pastos, que con el paso del tiempo prácticamente esas dos áreas desaparecieron. Vemos acá en la del 2003 cómo esa área, prácticamente esta zona de acá, ya pasó a ser infraestructura, y esta parte de acá, que en la diapositiva anterior era pastos, prácticamente en la otra ya se convirtió en infraestructura, en el año 2003. Vemos en este mapa, en esta cartografía, ya se presentan las zonas de la microcuenca que no presentaron ningún cambio. En rojo aparece la infraestructura y se encuentra ubicada por parejo de forma equitativa en toda la microcuenca. Vemos alguna parte de bosque alrededor del cauce de la microcuenca y la parte de pastos, pues que vemos que muy pequeños fragmentos no cambiaron, prácticamente la parte de pastos ha cambiado bastante. Y lo que sí cambió, entonces vemos acá, cómo entonces vemos la parte de la infraestructura, apareció mucho, la parte de bosques apareció en esta sección de acá, que antes no teníamos, por ejemplo, bosques acá en la parte del cauce, y apareció una nueva vegetación que de pronto era rastrojo o eran pastos en otra, hace 20 años,
y con el crecimiento, con el paso de los años ya apareció bosque o aparecieron especies arbóreas. Ya como conclusiones, entonces podemos decir que el factor más importante en el cambio de tipo de cobertura de la microcuenca en este lapso de 19 años fue el aumento considerable de la población asentada allí. ¿Por qué? Porque resulta que esta microcuenca se encuentra en la periferia del municipio. Entonces, como ustedes saben, Colombia ha estado sometido a procesos de violencia que motiva que la gente del campo migre hacia la parte de la ciudad. Entonces, toda esa migración llega a sentarse en la periferia o muchas veces son gente desplazada pues, que se asenta de forma ilegal, o sea, son prácticamente invasiones a los predios, que principalmente se ubican a lo largo del cauce de la quebrada, que eso genera un riesgo para la población. En caso de que se crezca la microcuenca, el cauce va a desplazar mucha gente, va a afectar mucha gente y va a haber de pronto mortandad de personas. Estos cambios significó un aumento de la infraestructura en la microcuenca del 22.95% a costa de los tipos de cobertura pastos y bosques, los cuales se redujeron sus coberturas tanto en 15 como en 7.44 respectivamente. Una conclusión es que se considera importante hacer una utilización óptima y sostenible del recurso suelo para evitar la aparición de cambios indeseables, como la reducción del área verde por habitante, lo que desencadena un mayor deterioro del entorno ambiental de la microcuenca. Y otra conclusión importante es que se debe recuperar las zonas aledañas a la ronda de protección del cauce para evitar el deterioro de salud, promover la conservación de la fauna y la flora local, así como embellecer el entorno de las zonas aledañas. Ya finalmente la información de contacto y muchas gracias por su asistencia. Vale. Muchas gracias, Jaime, por la presentación y muchas gracias a todos por que habéis cumplido con los 15 minutos. Así que sí que tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta si queréis. ¿O hay mucha hambre o muchos tímidos en la sala? Yo sí que tengo una o dos. La primera para Claudio. I don't know if you have tested the 3D extension of GBSIG or if you think it can be useful for modeling the groundwater and so on. The GBSIG 3D extension? Yes, you can. Yeah, but it's difficult. You can visualize the. Yeah. But it's difficult because the numerical model is a finite difference based on. So we create one or more vector grids, fishnet, for example, fishnet algorithm. So we use actually the VISAD library to visualize the model grid, not the 3D extension of GBSIG. Vale, y una también para Jaime. Bueno, lo primero, disculpas si no te funcionaba el GBSIG, porque culpable si quieres. Pues ahora podemos hablar con Nacho, ahora después. Lo que sí que el software que utilizasteis para hacer la primera clasificación de imágenes, ¿ese es libre? ¿No es libre? Sí. Perdón. Sí, ese software que utilicé se denomina Multispec. Ese no es de dominio público, pues no es de código abierto, pero es libre, se puede utilizar de forma gratuita. Y como te decía, él permite hacer clasificaciones, pero solamente permite escoger un patrón de cada clase. Y eso es un inconveniente, porque no permite mucha precisión, como si lo permite el GBSIG, que eso fue lo que me gustó bastante, pero lastimosamente no me generaba la clasificación, porque las imágenes eran bien grandes, o sea, pesaban más o menos cada imagen. Claro que las imágenes de satélite pesan mucho, pero estas imágenes, cada foto eran 6 fotos, y cada imagen pesaba 50 megas, 6 por 5, 30, 300 megas. Entonces no sé si de pronto era muy pesado para la máquina que yo tenía, pero como te digo, lo ensayé en diferentes máquinas, no ejecutaba, pero en una sí ocurrió.
pero se me pareció como extraño, no sé por qué. Vale, pues nada, si queréis, nos vamos ya, no hay más preguntas, pues nos vamos a comer y buen provecho. Una cosa, perdón. Sí, espera un inciso. segundo. Que me han dicho que si vais a venir a la cena, de hoy por la noche, que os acordéis de ahora a la salida, a mano derecha, habláis con la gente que está allí y le decís que os apunte para la cena. ¿Vale? Venga, hasta luego.